Muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenidos todos a territorio del Guadiana, en concreto al Alto Guadiana. Bien, me van a permitir que antes de exponer los principales desafíos que van a condicionar la gestión en el ámbito territorial del Guadiana, haga una referencia, parece que procede después de algunos de los comentarios que escuchamos en la jornada vespertina, digo que procede a hacer una referencia a los organismos de cuenca, a las confederaciones hidrográficas, con competencias fundamentales en la gestión de recursos hídricos. Bien, este año se cumple el centenario de uno de los hitos más relevantes de la política hidráulica española. Efectivamente, el 5 de marzo de 1926 se produce el gran salto de la ordenación del Gobierno de las Aguas con la creación de las confederaciones sindicales hidrográficas. Con ello, lo que se pretendía es dar un salto, un impulso definitivo al aprovechamiento de las aguas mediante el fomento de obras hidráulicas necesarias para lograr una agricultura de mayor productividad, considerando la unidad territorial más adecuada para gestionarla, la cuenca hidrográfica. El hecho de considerar la cuenca natural de un río como unidad de gestión tiene un fundamento físico, teniendo en cuenta la incidencia de unos aprovechamientos en otro, como consecuencia del ciclo hidrológico. Este principio de unidad de cuenca estructuraba en ese momento la política hidráulica española y, a partir del año 2000, la europea. Se ponía en marcha la gobernanza del agua como una fórmula original de colaboración del Estado con los usuarios para la promoción y explotación de obras hidráulicas, así como para la planificación y aprovechamiento integral de los recursos hídricos de una misma cuenca. Paradójicamente, es en plena dictadura de Primo de Rivera cuando se idea un organismo democrático, integrado por todos los usuarios para defender sus intereses, agrupándose en síndicos y comunidades. La primera que se constituye es la del Ebro, seguida de la del Segura, un año después Duero, Guadalquivir, y a continuación el resto: Júcar, Tajo, Guadiana, Pirineo Oriental, Norte y Sur. Saludo a los presidentes de confederación que nos acompañan. Un siglo después, las confederaciones hidrográficas siguen siendo una pieza clave en la planificación, protección y uso sostenible de los recursos hídricos en España, enfrentándose a temas tan complejos como el cambio climático, la escasez hídrica o la conservación de los ecosistemas acuáticos. Los principios rectores de la gestión hídrica los conocemos: la unidad de gestión, autonomía, respeto a la unidad de cuenca hidrográfica, participación de los usuarios, ya estaban presentes en los orígenes de estos organismos. En un momento en el que se alza la voz para cuestionar el papel de las confederaciones hidrográficas, incluso queriendo asumir las competencias propias, resulta imprescindible reivindicar el valor de esas instituciones. Estos organismos de cuenca constituyen un modelo de gestión técnica, descentralizada, coordinada y basada en criterios científicos, que ha demostrado sobradamente su eficiencia en la protección del territorio y en la garantía del interés general. Su contribución al desarrollo socioeconómico de la cuenca es incuestionable. Gracias a la planificación hidrológica, a la gestión y protección del dominio público hidráulico y a la ejecución, mejor dicho, y supervisión de infraestructuras clave, las confederaciones garantizan un equilibrio entre los diferentes usos socioeconómicos y la conservación y la protección del medio natural. Por estas razones, resulta necesario más que nunca poner en valor a las confederaciones hidrográficas como garantes del interés público, de la seguridad de la ciudadanía y del uso sostenible del agua. Su experiencia, capacidades y tradición de servicio público constituyen un activo estratégico que debe preservarse ante los retos crecientes del siglo XXI. En esta fase han aparecido muchas personas que han colaborado, que han intervenido de manera decisiva en consolidar este modelo, pero me van a permitir la licencia de destacar a dos de ellas. Por una parte, a don Manuel Lorenzo Pardo, primer presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y auténtico impulsor de la creación que sentó las bases técnicas, organizativas y conceptuales de un sistema pionero en el mundo. Y por otro lado, merece especial también atención
a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente extremeño, cuya intervención ante el Tribunal Constitucional resultó decisiva para preservar la esencia de este modelo de cuenca. Su recurso frente al Constitucional, al intento de transferir la gestión del río Guadalquivir a una sola comunidad autónoma, impidió que se fragmentara la unidad de cuenca y evitó un precedente que habría puesto en riesgo el concepto de organismo de cuenca. Centrándonos en lo que nos ocupa, quisiera señalarles que la cuenca hidrográfica del Guadiana, con una superficie algo mayor de 55.000 kilómetros cuadrados y una población de poco más de 1.400.000 habitantes, la menos poblada del territorio español, destaca por sus singularidades. Singularidades como la de la cuenca alta del Guadiana, caracterizada por su suave relieve, la ausencia de una red de drenaje bien definida, las abundantes formaciones acuíferas y una complicada interrelación con los cauces que conforman hasta más de 100 lagunas y humedales de alto valor ecológico. Y la cuenca media, donde la red hidrográfica está bien desarrollada con ríos y arroyos cuasi permanentes. El cauce del Guadiana aquí está más encajado debido a la presencia de sierras paleozoicas alimentada por un régimen más estable gracias a las precipitaciones más abundantes de la meseta suroccidental. Esta parte del Guadiana está ampliamente regulada, con grandes embalses, nada más ni nada menos que 8.100 hectómetros cúbicos, que marcan la morfología del paisaje y permiten el desarrollo de una agricultura de regadío con más de 160.000 hectáreas. Por cierto, ayer incluso se cuestionaba la necesidad de más presas en este territorio. Yo rogaría un poco de rigor al interviniente. Debería conocer las limitaciones ambientales y la propia Directiva Marco, cuyo artículo 4.7 establece también unos condicionantes hidromorfológicos que es preciso atender. El resto de datos de la cuenca lo tienen ustedes en el magnífico, a mi entender, stand que ha desplegado la cuenca del Guadiana. Tienen todos los datos, pueden consultar incluso los datos del SAI o del SIRA, donde realmente, sobre todo para los regantes, para las comunidades de usuarios, pues es bastante interesante tener toda esa información. A continuación quiero destacar los principales desafíos. Hay más, pero he seleccionado, a mi juicio, los más importantes que van a condicionar la gestión del Guadiana en el futuro. Posiblemente algunos de estos retos o desafíos son similares o tienen el mismo orden en otras cuencas. En contraprestación con lo que se comentó ayer y por respeto al auditorio, voy a tratar de un conjunto de realidades que debemos afrontar con visión de futuro. Uno de los problemas más serios para alcanzar el buen estado de las masas de agua de esta demarcación y seguramente de otras es la contaminación puntual procedente de aguas residuales urbanas. A pesar de los avances que se han venido haciendo, fundamentalmente en estos últimos 5 años en el Guadiana se ha hecho una inversión de más de 150 millones de euros para ejecutar 14 depuradoras, actualmente algunas en ejecución, para tratar una población de más de 200.000 habitantes equivalentes. Pues, como digo, a pesar de esos avances, persisten las deficiencias significativas en la depuración y en las infraestructuras de saneamiento. El diagnóstico actual de nuestra cuenca pues, muestra que el 31% de las 205 aglomeraciones urbanas que superan los 2.000 habitantes equivalentes pues, siguen incumpliendo la normativa, ya sea por ausencia o por mal funcionamiento de las instalaciones de tratamiento. A esto hay que sumar redes de saneamiento envejecidas y sistemas individuales que no garantizan niveles adecuados de protección. Este año ya entra en vigor la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales, la 3019/2024, que supone además un salto en las exigencias a cumplir en las aglomeraciones urbanas. Se amplía la obligación de tratamiento a las de más de 1.000 habitantes equivalentes, se incorpora o se endurecen los requisitos de eliminación de nutrientes, se incorpora un tratamiento cuaternario para microcontaminantes y se exige un control riguroso para los desbordamientos de los sistemas unitarios de saneamiento, además de integrar objetivos de neutralidad energética, reducción de emisiones y vigilancia epidemiológica. Estas nuevas obligaciones nacen en un momento cuando aún no hemos cumplido
los objetivos de la directiva anterior, la 271/91. Debemos, pues, adaptarnos de manera progresiva a esta nueva directiva, lo que va a requerir una planificación financiera muy sólida, priorización, empleo de tecnologías adaptadas a pequeñas y medianas poblaciones, integración de las aguas de tormenta y más soluciones basadas en la naturaleza, particularmente en los pretratamientos. En definitiva, la contaminación puntual se mantiene como un problema estructural que compromete no solo el cumplimiento de los objetivos del buen estado, sino también la salud pública, la seguridad hídrica y la resiliencia del territorio. Otro desafío complejo y persistente en nuestra cuenca es la contaminación difusa por nutrientes procedentes de la agricultura y la ganadería. Se trata de un conjunto de aportaciones dispersas que generan un impacto acumulativo muy significativo en nuestros ríos, embalses y acuíferos. El exceso de nitrógeno y fósforo es el principal responsable de la eutrofización, de la proliferación de cianobacterias, de la pérdida de oxígeno, de la cada vez más abundante o recurrente mortandad de peces que afectan no solamente a los ecosistemas acuáticos, sino también a la calidad del agua destinada al consumo humano. Zonas regables como Vegas Bajas, Vegas Altas, Tierra de Barros, Alto Guadiana, junto a áreas ganaderas de los Pedroches, concentran las mayores presiones, siendo especialmente crítico el embalse de la Colada, del que dependen 80.000 habitantes. Se han identificado más de un centenar de puntos con aguas afectadas, tanto superficiales como subterráneas, donde la analítica nos muestra incumplimientos repetidos. El horizonte del 2027, está ahí mismo, fijado por la Directiva Marco, es prácticamente inalcanzable en muchas masas de agua, lo que nos va a obligar a recurrir a exenciones justificadas por la inercia natural de los ecosistemas o por los elevados costes de actuación. Es preciso la actualización y ampliación de las zonas vulnerables, la implantación de programas de actuación más estrictos, planes de fertilización, control de retornos de riego y prohibición de nuevas explotaciones, en su caso, nuevas explotaciones ganaderas, en zonas ya saturadas. También es necesario establecer franjas de protección, zonas de retención natural y tratar las deyecciones ganaderas como residuos en los casos en que la carga territorial lo haga necesario. El impulso de la digestión anaerobia y otras tecnologías es fundamental para reducir esta presión. Será fundamental evitar cualquier deterioro adicional y consolidar una reducción progresiva de nutrientes que permita, en los próximos ciclos de planificación, recuperar el equilibrio ecológico de unas masas de agua sometidas a una presión que hoy supera ampliamente la capacidad natural de respuesta. La sobreexplotación. La sobreexplotación de aguas subterráneas en el Alto Guadiana constituye, sin duda, uno de los problemas ambientales y socioeconómicos más graves y persistentes de la demarcación. Durante los años 70, miles de pozos han permitido sostener la agricultura, el crecimiento socioeconómico y la vida en este ámbito territorial. El desarrollo del regadío intensivo llevó y lleva a extraer más agua a un ritmo muy superior a la capacidad natural de recarga de los acuíferos, produciendo descensos continuados de los niveles piezométricos con desconexión de los humedales que hemos comentado anteriormente, que constituyen la reserva natural de la biosfera de la Mancha Húmeda y cuyo máximo exponente son las tablas de Daimiel. A pesar de las limitaciones que impone el organismo en el uso del recurso establecido en las diferentes declaraciones de masas en riesgo por no alcanzar el buen estado, de hecho hay 11 masas y se han declarado en 10, como digo, y del incremento de las labores de vigilancia y de las exigencias en los planes anuales de extracción, no se revierte la situación de descenso generalizado de los niveles piezométricos y se está produciendo un agravamiento del estado cuantitativo de las masas, lo que constituye una seria amenaza para el territorio, con peligro cierto no solo de no alcanzar los objetivos ambientales, sino de la propia pervivencia de las explotaciones agropecuarias. En este ámbito territorial es claro que medio ambiente y economía presentan una interrelación continua. Y conseguir y mantener el buen estado de las masas de agua subterránea y de los ecosistemas asociados se convierte, en definitiva, en una garantía para el futuro de estas explotaciones que se nutren de ellas. Sobre este punto,
conviene traer a colación el último informe del Instituto Geológico Minero de España, de 2025. Determina que se han quedado secas el 10% de las captaciones de 3 masas, como ejemplo, de 3 masas declaradas en riesgo, Mancha 1, Mancha Occidental 2 y Campo de Calatrava. Esto es unas 3.000 captaciones. Y de mantenerse el ritmo sostenido de descensos, para el año 2035 quedarían fuera de servicio el 25% de las captaciones. Esto es 7.500. La situación puede agravarse en un contexto de creciente estrés hídrico. El cambio climático añade una presión adicional. El CEDES establece que es posible que se llegue a un 10% de reducción de recarga natural en el 2039. Se incrementará, por lo tanto, la evaporación y se elevará la demanda hídrica de los cultivos. Continuar como hasta ahora supondría perpetuar el deterioro, conducir a un incumplimiento sistemático de los objetivos ambientales y, como he dicho ya en alguna ocasión, al agrocidio. ¿Qué podemos hacer? Partimos de la base que los trasvases están descartados. Lo dice la Ley del Plan Hidrológico Nacional del 2001 y, contrariamente a lo que algún ponente o algún interviniente de ayer establecía, no es posible traer agua a ninguna cuenca, le sobra agua para traer al Guadiana. Primeramente, y en estas circunstancias, se impone considerar la posibilidad de establecer objetivos menos rigurosos. Esto lo dice así el artículo 4.5 de la directiva. Esta exención es aplicable si se justifica por el coste desproporcionado de las medidas que serían necesarias aplicar para conseguir los objetivos ambientales. Esta justificación será crucial y se hablará seguramente en el proceso del cuarto ciclo de planificación en el que estamos inmersos. Pero el establecimiento de objetivos menos rigurosos exige que no se produzca un ulterior deterioro del estado de las masas. El establecimiento de objetivos menos rigurosos no supone una renuncia a la aplicación de medidas que mejoren el estado de las masas, sino que se limita estas medidas en función de su viabilidad. Se imponen sin dilación medidas de transformación socioeconómica y agraria que logren reducir de manera progresiva la demanda de riego. Las administraciones con competencias, como puede ser la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Agricultura, junto con el apoyo de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas, las cooperativas agrarias deben establecer un programa de medidas agrarias orientadas a la reducción de consumos, la mejora de la eficiencia y la productividad de las explotaciones con menores consumos. Y de esta manera reducir las extracciones para dar sostenibilidad a un sistema en el que perviven nada más ni nada menos que 66.000 captaciones para un regadío de 340.000 hectáreas, todas ellas con derecho al uso del agua. Deben mantenerse los programas de actuación aprobados y los regímenes anuales de extracción de estas masas, reforzando, por supuesto, los medios del organismo de cuenca, con la implantación efectiva de caudalímetros con telemedida y la implicación efectiva de las CUAs en el control de las extracciones y en la detección y comunicación de irregularidades, tal y como establece la normativa de aguas. Y también puesta en marcha de reformas legislativas necesarias para acompañar estas propuestas, como el mantenimiento de las medidas normativas del Plan Especial del Alto Guadiana, que ayer algún ponente mencionó. Modificaciones del régimen sancionador y del procedimiento de extinción, el cierre del catálogo de aguas privadas, simplificación administrativa del régimen concesional y el empleo, en determinados casos, de la figura de la declaración responsable. También la inclusión de un canon de utilización del agua que repercuta al concesionario los costes de los servicios relacionados con la gestión del agua. Y muy importante, modificaciones en la normativa que regula las CUAs. Estas corporaciones de derecho público, que están presentes en los diferentes órganos colegiados del organismo de cuenca, no pueden justificar su razón de ser en plantear permanentemente recursos contra los acuerdos del organismo de cuenca. Es urgente propulsar las facultades de estas entidades con el fin de que la coordinación de los aprovechamientos que las conforman sea efectiva. Es fundamental concretar sus funciones en una norma con rango de ley que las equipare realmente a las
centenarias comunidades de regantes de aguas superficiales, con el fin de convertirlas en auténticas herramientas de gestión de las masas. En la medida que sigan sin alcanzarse los objetivos ambientales de las masas de aguas subterráneas y de los ecosistemas asociados y no se recupere la relación río-acuífero, es necesario incluir medidas de mitigación para reducir los impactos en las masas de aguas superficiales y, como digo, en los ecosistemas dependientes. Todas estas medidas se han propuesto su inclusión en el marco de actuaciones prioritarias para la recuperación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en el que está trabajando tanto el Ministerio como la comunidad autónoma. Estas propuestas que les he mencionado, donde todos tenemos deberes, no aseguran que al final del cuarto ciclo de planificación pueda alcanzarse el buen estado de las masas de aguas subterráneas y que en el Alto Guadiana recupere la conexión con el sistema superficial y subterráneo, pero aseguran o pueden asegurar una significativa reducción de extracciones en las distintas masas y permite establecer una tendencia de recuperación sostenida para alcanzar el buen estado entre el año 2039 y 45, plazo que dependerá también mucho de los periodos húmedos que puedan presentarse. Las especies exóticas invasoras presentan una amenaza más grave, una de las amenazas más graves para los ecosistemas acuáticos del Guadiana. Esta cuenca es un ejemplo paradigmático de esta problemática, donde especies como el camalote, el nenúfar mexicano, la almeja asiática o el pez chino han colonizado tramos completos del río Guadiana, embalses y canales, alterando todos los ecosistemas y comprometiendo tanto los usos agrícolas, los recreativos y los turísticos. Los costes asociados al control y erradicación de especies invasoras son muy elevados y su magnitud exige una planificación sostenida en el tiempo, una reacción rápida y mecanismos de financiación estables y realistas. Por poner un ejemplo, la erradicación del camalote, especie vegetal invasora más peligrosa del mundo y que ocupaba y colonizaba 180 kilómetros del río Guadiana, se ha conseguido su erradicación, como digo, en los últimos años con un presupuesto de más de 39 millones de euros. Ahora tenemos el nenúfar mexicano, que afecta al tramo urbano de Badajoz y que hay un proyecto ya en marcha desarrollándose con un importe de 25 millones de euros. La estrategia de gestión en la demarcación combina prevención, alerta temprana, vigilancia constante y actuaciones directas sobre las poblaciones invasoras. Llama la atención las inversiones necesarias que muestran hasta qué punto este fenómeno deja de ser un problema ambiental difuso para convertirse en un desafío económico estructural y sin precedentes. La atención a las demandas, otro gran desafío. Miren, tenemos el índice de explotación, uno de los índices de explotación más altos de Europa. El índice de explotación lo que hace es relacionar el agua consumida frente al agua disponible. Este desequilibrio entre consumos y recursos compromete tanto el abastecimiento urbano como el regadío y el mantenimiento de los caudales ecológicos y se ve agravado, por supuesto, ya lo hemos dicho, por el cambio climático que reduce las aportaciones, prolonga las sequías y hace frecuente la aparición de episodios críticos. Los sistemas de abastecimiento ya han mostrado su vulnerabilidad en la última sequía. Zonas como Vega del Jabalón, Tentudía, Cabezuela, Los Molinos, Caset han requerido actuaciones de emergencia. Actuaciones de emergencia donde el organismo en los últimos años, en los últimos 4 años, ha invertido más de 28 millones de euros. Han supuesto emergencias y restricciones muy severas a decenas de miles de habitantes. En paralelo también, grandes zonas regables como el sistema Orellana-Zújar o la cuenca alta del Guadiana han sufrido limitaciones repetidas, poniendo de manifiesto que el modelo vigente no puede sostenerse sin una transformación profunda. La Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica remarca que la eficiencia debe anteponerse a cualquier expansión del recurso y la modernización y la reducción de pérdidas y la digitalización deben convertirse en pilares sobre los que reconstruir la seguridad hídrica. En nuestro caso hay que reforzar el abastecimiento del campo de Calatrava o el abastecimiento del centro sur de Badajoz con inversiones que superan el centenar de millones de euros. Es necesario también reconvertir las infraestructuras de distribución a presión, impulsar de manera decidida las técnicas de riego eficientes, mejorar la gestión del agua en los embalses y reducir las pérdidas en las redes y en canales. En particular, quiero subrayar la importancia de la modernización integral de la zona regable de Orellana, cuya envergadura y peso económico hacen que cualquier avance de su eficiencia tenga un impacto directo en el conjunto del sistema de la cuenca.
Y todo ello, por supuesto, manteniendo las infraestructuras hidráulicas que conforman el patrimonio importantísimo de la cuenca, presas, canales, etcétera, que debemos tener en condiciones adecuadas. La atención a las demandas, por supuesto, tiene un coste económico considerable. No obstante, los beneficios son significativos. Mayor garantía de suministro, reducción de riesgos en situaciones de sequía, un marco más estable para planificar la actividad económica. En definitiva, la atención a las demandas y la eficiencia hídrica no se plantea como una opción, sino como una condición indispensable para la viabilidad del futuro de la cuenca. Ya termino, La capacidad del territorio para alcanzar el buen estado ecológico está condicionada por las alteraciones hidromorfológicas. A lo largo de las últimas décadas, las intervenciones humanas han ido transformando la estructura física y funcional de los ríos. Presas, azudes, canalizaciones, motas, defensas de las márgenes, ocupaciones urbanas, agrícolas, en zonas inundables. Especialmente en la cuenca alta, la desconexión entre río y acuífero, provocada por la sobreexplotación, ha alterado de forma profunda, como hemos comentado anteriormente, el régimen hidrológico y la morfología fluvial. Y en la cuenca media, esta importante regulación ha invertido el régimen natural de los caudales. El organismo de Cuenca ha impulsado numerosas actuaciones de restauración fluvial, en los últimos años más de 50 millones de euros, actuando en más de 280 kilómetros de río, con el objeto de restablecer la continuidad fluvial y mejorar la vegetación de ribera y reconectar las llanuras. Por cierto, y contrariamente a lo que se dijo ayer, en ninguna de estas actuaciones se ha demolido ninguna infraestructura hidráulica, ninguna presa que sirviera para uso agrícola, uso ganadero, abastecimiento o cualquier otro uso. El nuevo Reglamento Europeo de Resiliencia de la Naturaleza, de Restauración de la Naturaleza, refuerza estas acciones exigiendo inventariar barreras transversales y recuperar la conectividad fluvial. Para el próximo ciclo de planificación se plantea consolidar lo iniciado. Hay un programa de restauración con más de 100 millones de euros que incluye la permeabilización de azudes, la restauración de cauces y la gestión de sedimentos, particularmente el refuerzo de las reservas naturales fluviales. En conjunto, estamos en un cambio profundo en la forma de gestionar los ríos del Guadiana. Pasamos de controlar y encauzar a restaurar, reconectar y devolver la funcionalidad natural. Esto no es solo una obligación legal, normativa, sino una necesidad para garantizar un territorio más seguro, más resiliente y más sostenible frente al cambio climático. La cuenca del Guadiana, por tanto, afronta retos de extraordinaria complejidad, pero también oportunidades de transformación profunda. Tenemos por delante un proceso exigente que requerirá rigor técnico, corresponsabilidad institucional, participación activa de los usuarios, financiación sostenible y un compromiso firme con la adaptación climática. Si actuamos con rigor y visión y compromiso, se podrá construir un río más natural, un territorio más seguro, una agricultura más sostenible y una gestión más inteligente y una sociedad mejor preparada para el futuro. Y es, sobre todo, una responsabilidad con las generaciones que vienen. Muchas gracias. Bueno, no sé si da tiempo. Antes de terminar, y puesto que el Congreso ha dedicado un espacio en tiempo también importante a las aguas subterráneas, vamos a poner un pequeño vídeo que elaboró el Guadiana sobre la importancia de cuidar las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas que no vemos. No sé si lo podéis poner. Bajo nuestros pies existe un recurso de enorme importancia, el agua. Cuando llueve, una parte del agua se infiltra en el terreno, hasta que encuentra materiales impermeables que bloquean su camino, formando así un depósito de agua que recibe el nombre de acuífero. En la antigüedad aprendimos a excavar pozos para extraer estas aguas subterráneas. Sin embargo, las viejas norias que alcanzaban las aguas más superficiales han sido sustituidas por sondeos que pueden alcanzar grandes profundidades y extraer importantes caudales mediante grupos de motobombas de bajo consumo energético. Una de las caras menos conocidas del agua de los acuíferos es su importante función ambiental. Algunos acuíferos, cuando tienen suficiente nivel, rebosan por manantiales, ríos, lagunas y tablas fluviales formando humedales.
Los humedales son unos ecosistemas mixtos, acuáticos y terrestres, en los que se da una gran diversidad de fauna y flora y en los que se crea un equilibrio que mejora la calidad del agua. Sin embargo, los humedales son ecosistemas frágiles que necesitan aportes continuos de agua de calidad. Una explotación intensiva de las aguas subterráneas puede llegar a destruirlos. El mayor uso que hacemos de los acuíferos es el agrícola, aunque también abastecen a pueblos y ciudades y suministran agua para la ganadería, industria, la geotermia y las aguas termales. Debido a que las aguas subterráneas se encuentran ocultas, muchas veces por desconocimiento, son sobreexplotadas y contaminadas, especialmente en zonas de elevada producción agrícola. La sobreexplotación se produce cuando la extracción de las aguas subterráneas se realiza a un ritmo mayor a la recarga natural. La contaminación se produce por el uso excesivo de fertilizantes, por los residuos ganaderos y por no depurar los vertidos industriales y urbanos, lo que provoca la infiltración de sustancias químicas que deterioran la calidad del agua, limitando su uso y ocasionando un exceso de nutrientes que impide el desarrollo de la biodiversidad, la economía y la sociedad. El objetivo común debe ser que la recuperación ambiental coexista con el desarrollo social y económico. Gestionar adecuadamente el agua subterránea, racionalizar su uso para evitar las consecuencias del cambio climático, es un desafío que debe implicar a todos, administraciones y usuarios. Es imprescindible ajustar las demandas de agua a la disponibilidad del recurso. Se deben utilizar sistemas de riego de alta eficiencia adaptados a las necesidades de cada cultivo y cultivos que consuman menos. Juntos debemos conseguir frenar los abusos del agua que perjudican a todos. Es necesario mejorar el uso de fertilizantes y fitosanitarios que deterioran la calidad de las aguas. Aprovechando con cabeza el agua bajo nuestros pies, reduciremos nuestra huella en la naturaleza y podremos vislumbrar un futuro mejor para nuestros acuíferos y las generaciones venideras.